El Señor les bendiga, hermanos. No vayan a pensar de que así es mi voz. Estoy un poco afectado en la garganta. Tampoco es que estoy entrando en la adolescencia. Ayer pasé un día bien difícil. Mis hijos anduvieron buscándome medicamento porque sabían que tenía que exponer la palabra de Dios en este día. Pero Dios es bueno y a pesar de esta molestia en mi garganta, vamos a exponer la palabra de Dios y esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Así es de que agradezco a Dios primeramente, a mi esposa que estuvo ayer muy atenta a ayudarme con el tratamiento de la garganta, a mis hijos, a Jimmy y a Angie. ¿Cuántos sabían que Dios me ha dado una hembrita? Bueno, Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Y ellos estuvieron buscándome medicamento para que yo pudiera ahora estar aquí con ustedes. Voy a suplicarles, si son tan amables, que se pongan de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 41 en adelante. Marcos capítulo 12, versículos del 41 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vamos a orar. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de leer tu palabra, de compartirla, oh Dios, y poder sacar provecho de ella. Bendícenos, oh Señor, y guárdanos en el puño poderoso de tu mano. Quita toda vanagloria de hombre, Señor, y ayúdanos para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Señor, que todos los que escuchen este mensaje puedan ser edificados, empezando por el que lo está predicando, Señor. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. Guárdame en el puño poderoso de tu mano y ayúdame, Señor, porque yo te lo suplico en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Los versículos que hemos leído cierran el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, que según hemos venido estudiando en estos días, trata de las confrontaciones que Jesús tuvo mientras enseñaba en el templo. Esta escena que acá se nos describe de los ricos trayendo grandes cantidades de dinero, grandes ofrendas, y una viuda pobre trayendo una pequeña ofrenda, es la última de las enseñanzas que Jesús dará en el templo. Por otros pasajes de los evangelios, sabemos que cuando Jesús enseñaba, lo hacía en el pórtico de Salomón. Este pórtico de Salomón se encontraba en el patio de los gentiles. El patio de los gentiles era el patio más exterior que había en el templo. También se sabe que las arcas o depósitos para colocar ofrendas se encontraban entre el patio de las mujeres y el patio de los hombres. Para poder entrar al templo había que ir pasando por varios patios o atrios. Primeramente estaba el patio o atrio, voy a
referirme a eso indistintamente con la palabra patio. Estaba el patio de los gentiles. Después seguía el patio de las mujeres. Ahí solamente podían ingresar mujeres israelitas. Seguidamente estaba el patio de los hombres. Ahí solamente podían entrar hombres israelitas. Después venía el atrio, que era como Moisés, como Dios lo diseñó a Moisés. Y luego venía el lugar santo y posteriormente el lugar santísimo. O sea que al único atrio que Dios diseñó, los hombres le añadieron 3 atrios más. Pero como dije anteriormente, los depósitos para las ofrendas se encontraban entre el patio de las mujeres y el patio de los hombres. Ahí es donde estaba ubicado este momento que nos narra la palabra del Señor. Lo que significa que Jesús había entrado al templo para observar lo que estaba sucediendo ahí. Dice el versículo 41 del pasaje que estamos leyendo: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Antes quizás hay que hablar un poco, mis amados hermanos, de cómo se origina esto de las alcancías o cofres donde se colocaban las ofrendas. Estos cofres no eran parte del diseño original que Dios le había dado a Moisés para el templo y tampoco para el tabernáculo, porque todos los gastos que representaba el templo, su mantenimiento, su personal, su funcionamiento, eran suplidos a través de los diezmos, de las ofrendas, de los holocaustos, de los sacrificios, de las ofrendas de paz y a través de otros regalos que las personas podían traer al templo. Pero recordemos que la historia de Israel no fue tan buena. El pueblo de Israel tiene una historia bastante caótica, donde hubo momentos de obediencia a Dios, que fueron, por cierto, muy pocos, esos momentos en que el pueblo obedeció a Dios, pero la mayor parte fue de alejamiento del Señor. Hubo un rey, de los reyes buenos que se mencionan en la Biblia, que subió al trono después de un periodo de alejamiento de Dios, un periodo de abandono del culto de Dios. Las personas se habían alejado de Dios, el pueblo se había alejado de Dios, lo habían abandonado. Ese periodo había producido que el templo se deteriorara. Ese periodo había producido que el templo se agrietara, que el templo se ensuciara. Pero este rey, llamado Ezequías, se propuso restaurar el templo. Pero usted sabe que para todo eso se necesita dinero. Pero no habían fondos para hacerlo. La gente se había olvidado por tanto tiempo de Dios que ellos habían perdido la práctica de entregar sus diezmos, de ofrecer sacrificios. Se habían olvidado de sus ofrendas de paz y de sus holocaustos. Entonces no había dinero para poder restaurar el edificio. Al rey se le ocurrió mandar a hacer un cofre de madera como especie de alcancía para que las personas pudieran depositar ahí voluntariamente sus donativos para la restauración del templo. Las personas llegaban y en esta caja colocaban su dinero. Dice la escritura en 2 de Crónicas capítulo 31 versículos 9 y 10: y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. O sea, cuando el rey le habló al pueblo de la necesidad que había en el templo de traer cosas, el pueblo se desbordó y habían montones de ofrendas por todos lados, porque ellos traían de sus cosechas de trigo, de vino, de aceite y de miel. Además de sus contribuciones económicas, el pueblo se desbordó trayendo. Y entonces viene Ezequías, le pregunta a los sacerdotes y le dice, preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová,
hemos comido y nos hemos saciado. Miren, aún los sacerdotes habían comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Dios había bendecido a su pueblo. Cuando el pueblo se desbordó trayendo sus ofrendas al Señor, Dios también bendijo a su pueblo. Es algo muy precioso, mis amados hermanos, ver cómo el Señor, después de ubicarnos en el lugar donde Jesús se encontraba en ese momento del pasaje que estamos leyendo, y ver cómo el rey Ezequías hace uso de las ofrendas para la restauración del templo, contestaremos a la pregunta de nuestro tema en este día: ¿qué determina el valor de una ofrenda? ¿Qué determina el valor de una ofrenda? Y veremos rápidamente, mis amados hermanos, 4 puntos muy interesantes. En primer lugar, veremos que para Dios el valor de una ofrenda no lo determina la cantidad. Para el Señor, el punto número 2, el verdadero valor de una ofrenda tiene que ver con el corazón del ofrendante. En tercer lugar, veremos que la enseñanza de Jesús, ¿cuál es la enseñanza de Jesús a sus discípulos? A nosotros también, porque nosotros también somos discípulos. Un discípulo es un seguidor de Jesús. Nosotros somos sus discípulos. Veremos la enseñanza de Jesús a sus discípulos y finalmente veremos la ofrenda que a Jesús le agrada. El valor de una ofrenda, como dije, como primer punto, no lo determina la cantidad. Dice el versículo 41 de Marcos 12: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo, fíjese bien, dice cómo, no dice cuánto, ni dice cuándo, sino que cómo ofrendaban. El pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Algunos se han preguntado, bueno, pero ¿cómo sabía Jesús que los ricos estaban dando grandes cantidades de dinero? Bueno, en primer lugar, yo diría que Jesucristo sabía todo, porque Jesucristo es Dios y Él lo sabe absolutamente todo, mis amados hermanos. Nosotros no podemos esconder del pastor, no podemos esconder de los hermanos. Usted puede tratar de esconderse de su esposa también, pero de Dios nadie nos podemos esconder. Él es Dios y Él lo sabe todo. Si no, mire lo que dice el Salmo 11:4. El Señor está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Pero realmente en este caso no era difícil saber que los ricos estaban dando grandes cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús no había papel moneda como lo hay hoy en día. Toda moneda era metálica. Cuando nosotros hablamos de moneda, inmediatamente viene a nuestra mente algo redondo. Pensamos en algo redondo, pero lo que se llamaba moneda en la época de Jesús no era tanto la figura, sino el peso. Las monedas eran hechas de materiales preciosos, tal como el oro, la plata, el cobre, pero la forma que tuviera no interesaba, sino lo que interesaba era el peso. Si usted busca en el internet, si usted es curioso y dice voy a buscar la moneda en la época de Jesús, usted se va al internet, le aparecen algunas fotografías ahí o en algún diccionario bíblico y va a ver usted que no eran redondas, algunas eran ovaladas, diferentes formas eran las monedas en ese tiempo, pero eran hechas de materiales preciosos. Y entonces usted se va a dar cuenta de todo eso. Las piezas de metal eran piezas de metal con un sello, pero lo que le daba valor era el peso que ese material tenía. Había monedas de alta denominación como la mina y el talento. Estas eran de más alto valor porque la pieza era más grande y más pesada y a la vez eran hechas de un material más valioso. Obviamente, como la pieza era más grande, era más fácil para verla, además del tremendo ruido que hacían cuando las monedas caían dentro del arca de las ofrendas. Jesús sabía que los ricos estaban dando grandes cantidades de dinero,
Pero para nuestro Dios, el valor de una ofrenda no lo determina la cantidad, sino la motivación con la que nosotros ofrendamos. Los ricos venían, traían unos depósitos donde traían muchas monedas y empezaban para que los miraran y echaban las monedas para que la gente, wow, mire ese hermano sí es dadivoso, cuánto trajo. Y ellos esperaban que los hombres los alabaran por eso. En cierta oportunidad, dice la palabra de Dios en Mateo 22, 36 y 37, dice que un intérprete de la ley le preguntó a Jesús para tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hermanos y amigos, amar al Señor no involucra una parte de nosotros. Amar al Señor lo involucra todo. Involucra todo nuestro ser, todo nuestro corazón, involucra toda nuestra alma, involucra toda nuestra mente, no solo una parte, sino todo nuestro ser. David Garland dice: el alma es poder motivador que imparte fuerza a la voluntad. El alma junto con el corazón determinan la conducta. Lo voy a repetir. Dice David Garland: el alma es poder motivador que imparte fuerza a la voluntad. El alma junto con el corazón determinan la conducta. Mire lo que nos dicen las Escrituras en Génesis capítulo 4. Cuando Caín y Abel trajeron ofrendas a Jehová, ambos trajeron ofrendas al Señor. Dice Génesis capítulo 4, versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo una ofrenda de la tierra a Jehová, y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Como les dije, mis amados hermanos, es que el Señor no simplemente ve al ofrendante, Él ve la motivación en nuestros corazones cuando nosotros presentamos una ofrenda al Señor. Dicen las Escrituras que Dios conoce los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. El pastor Sugel Michelén dice que la motivación y el desprendimiento con que nosotros ofrendamos revelan la realidad del corazón como pocas cosas pueden hacerlo. La motivación y el desprendimiento con que nosotros ofrendamos revelan la realidad del corazón como pocas cosas pueden hacerlo. Y es que mire, mis hermanos, cuando nosotros damos algo al Señor, debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Y no solamente nuestra ofrenda, sino que todas las cosas que nosotros le demos al Señor. Y es que el Señor no lo impresiona a nadie, absolutamente nadie. Estos ricos podían impresionar a otras personas con sus ostentosas ofrendas, pero jamás podrían impresionar a Dios. Y continúa diciendo el versículo 42 del capítulo 12 de Marcos: y vino una viuda y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Vea cómo se hace énfasis en la Biblia en estas palabras: viuda y pobre. Estas palabras en ese texto que nosotros leímos se repiten 2 veces. Y siempre hemos dicho de que cuando se repiten las palabras es como que se está haciendo énfasis en eso. Y hay 2 veces que dice que era viuda y era pobre. El hecho de ser viuda significaba que ella estaba desamparada porque no tenía esposo. Obviamente había muerto. Y cuando dice que era pobre, significa que no tenía recursos económicos. Probablemente tampoco quizás tenía hijos, porque si los hubiera tenido, ellos podrían haberle brindado apoyo en sus necesidades económicas. Como era viuda y pobre, dice la Escritura que ella vino y echó 2 moneditas
de muy poco valor. En el griego lo que ella entregó fueron 2 leptas. Eso se llama, así se dice en el griego, 2 leptas. Fue lo que ella entregó, que eran monedas de la menor denominación que había. El valor de una lepta en dólares era de 1/8 de centavo y era hecha de cobre. Para nosotros los dominicanos, sería más o menos 1/4 de chele, ¿sí? Ustedes conocen los chelitos. Bueno, eso sería para nosotros 1/4 de chele. Ahora yo le quiero decir que si usted va a El Salvador, allá chele es otra cosa diferente. Un chele es así como yo, la tez blanca, así como mi hermano Medrano, que tiene tez blanca, es chele, ¿verdad? Entonces no voy a decir, mire, deme un chele, porque le van a dar a alguna persona. Pero era 1/4 de chele. El cobre ya es un material que tiene valor, pero no es un valor comparable con el oro y la plata. Pero para Jesús, el valor de una ofrenda no tiene que ver con el peso y la cantidad, tiene que ver con el corazón. Que este es nuestro segundo punto. Para Jesús, el valor de una ofrenda no tiene que ver con el peso y la cantidad, tiene que ver con el corazón. Miren, en ese momento, dice la palabra de Dios en el versículo 43, entonces, llamando a sus discípulos, Señor Jesús dijo que hay un momento para dar una enseñanza, una lección. Llamó a los discípulos y les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. El arca de la ofrenda se refiere a 13 receptáculos en forma de trompeta que estaban en las paredes del atrio de las mujeres, entre el atrio de las mujeres y el atrio de los hombres, como ya lo vimos, donde eran colocadas las ofrendas y las donaciones para el templo. Por medio de este versículo nos damos cuenta que a los ojos del Señor, a los ojos de Dios, esta viuda pobre dio más que todos los demás juntos, a pesar de que la ofrenda fue por mucho, por muchísimo, la más pequeña de las ofrendas de todos. ¿Pero por qué? Porque a los ojos de Dios el valor de una ofrenda tiene que ver con el corazón del ofrendante. El valor de una ofrenda no lo determina la cantidad, sino el espíritu con que se da. Una ofrenda que se da a regañadientes o por busca de reconocimiento pierde su valor. Mire, yo me recuerdo que cuando estaba pequeño, a uno le decía a la mamá, mira, ve a hacerme un mandado. Y uno iba, que solo a mí me mandan. Y que no. Y le decía a la madre a uno, mira, si vas a ir así, mejor no vayas. Si vas a ir así, mejor quédate. No vayas a hacerme ningún mandado, quédate, ya no vayas. O sea, cuando se dan las cosas para Dios, no se tienen que hacer a regañadientes, ni porque otra persona lo vea a uno, porque Dios ve el corazón del ofrendante, mis amados hermanos. Dice, la palabra de Dios nos exhorta en Colosenses 3:23, nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa. Moody dice en su comentario, cuando usted dé, recuerde, las ofrendas de cualquier cantidad agradan a Dios cuando se dan con gratitud y espíritu de generosidad. Eso dice Moody. Cuando usted dé, recuerde, las ofrendas de cualquier cantidad agradan a Dios cuando se dan con gratitud y espíritu de generosidad. Eso fue lo que el Señor dijo, mis amados hermanos. Dijo, esta viuda pobre ha dado para el templo de Dios más que todos los demás. Y esto obviamente contradecía lo que las personas podían ver. Y quizás cuando el Señor Jesús dijo, esta mujer dio más que todos los demás. ¿El qué? Que yo di más que todos los demás. Señor, yo eché 2 chelitos. Yo fui la que echó 2. Esta mujer fue la que entregó más. Wow.
hasta ella, yo me imagino que hasta ella se quedó sorprendida. Porque Jehová, mis amados hermanos, estaba viendo el corazoncito de esa mujer, de esa viuda que en su pobreza entregó absolutamente todo. Y esto obviamente contradecía lo que las personas podían ver físicamente, y es que Jesús estaba diciendo las cosas y estaba viendo las cosas desde la perspectiva del reino de los cielos, de cómo se ven en el reino de los cielos. Mire qué diferentes son las cosas. Aquí en la tierra, mis amados, el que tiene más valor de los seres humanos es el que tiene a muchas personas que le sirven. No es así. Ese tiene una gran categoría. Pero en el reino de los cielos es diferente. El que sirve a más personas es la persona más importante en el reino de los cielos. Mire Jesucristo, el ejemplo nuestro. El Hijo del Hombre, dice la Biblia, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En el reino terrenal, dicen las personas que hay que ver para creer. Pero en el reino de los cielos hay que creer para poder ver. Porque en el reino de los cielos lo más grande no es dar gran cantidad de dinero, sino la motivación con la cual se da algo, ya sea mucho o sea poco. Nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9, 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero también, hermanos, quiero que veamos el ejemplo de la iglesia de Macedonia, para que nos demos cuenta de que el valor de una ofrenda para Dios tiene que ver con el corazón. No es el que tiene más el que da, sino el que tiene el deseo de dar. Alguien dijo, yo no doy porque no tengo. Y otro le dijo, no tenés porque no das, porque si dieras, Dios te diera a ti. Sí, mis amados hermanos, Dios no se queda con lo nuestro. En cierta oportunidad Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Hermanos, procuremos ser canales de bendición, donde fluya la bendición de Dios hacia otras personas, y no seamos depósitos donde esa bendición se estanque. Pero veamos el ejemplo de si la pobreza es una buena razón para que impida nuestra generosidad. Esta viuda pobre hubiera podido decir, bueno, yo no puedo dar, soy muy pobre, tengo muy poquito, a mí me deberían de dar. Y hubiera tenido razón. Ella no tenía, pero ella entregó todo lo que tenía. Y también se dan ejemplos en la palabra de Dios de que la generosidad no tiene que ver con las grandes cantidades de dinero que nosotros poseamos. Dice 2 Corintios 8 del 1 al 15, y lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Cuando Pablo les habla a los corintios, les escribe a los corintios y les cuenta y les dice, hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, no dice pobres, dice son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero, se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. De este modo, hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Se da cuenta que la pobreza no es un impedimento para poder colaborar con la obra de Dios. Y el tercer punto, mis amados hermanos, y es que la ofrenda es una expresión de adoración a Dios. Veamos ahora este tercer punto.
la enseñanza para los discípulos y para nosotros también. Entonces dice la palabra, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Mis amados hermanos, realmente para los discípulos de Jesús, quizás en ese momento era difícil entender lo que Jesús les estaba diciendo, porque ellos físicamente estaban viendo que los ricos estaban echando más y que esta mujer estaba echando 2 blancas, y el Señor estaba diciendo de que ella había echado más que los demás. Los ricos estaban dando grandes cantidades, entonces había algo que ahí no cuadraba. Quizás algún discípulo podría haber pensado: bueno, pero quizás Jesús no sabe de matemática, porque no cuadra esto. ¿Cómo él puede estar pensando de que los ricos están dando 90,000 talentos, otro está dando 100,000, otro está dando 300,000 denarios, y Jesús venga y diga que ellos están dando más que la viuda pobre, que apenas está dando 2 moneditas? ¿Cómo es eso? O están mal las matemáticas de Jesús, o quizás Jesús no sabe de contabilidad. Pero no es ninguna de esas dos cosas. El Señor lo sabe todo, y Él sabe lo que está diciendo y lo que Él dice y por qué lo dice. Jesús estaba viendo la situación desde la perspectiva del reino de Dios. Les está hablando de lo que les da valor a las cosas en el reino de Dios. Entonces viene Jesús para que ellos entiendan y les explica lo que acaba de decir. Y les dice: porque todos, refiriéndose a los ricos, han echado de lo que les sobra, pero esta, o sea, refiriéndose a la viuda, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Los ricos en cantidad, mis amados hermanos, daban más, pero Jesús dijo que todos han echado lo que les sobra. Es decir, que tenían tanto dinero que no hallaban qué hacer con el dinero, no encontraban cómo gastarlo. Venían y tomaban una parte y decían: bueno, pero ¿qué vamos a hacer con esta parte? Ah, ya sé, démoselo al templo, ahí lo vamos a llevar. Y esas eran las grandes cantidades de dinero que traían, pero no era nada más que las sobras lo que traían a la casa de Dios. Una pregunta, mi amado hermano y amigo: ¿qué hace usted cuando le sobra comida en su casa? Yo tengo un cuñado que siempre dice: miren, lo que sobre para los perritos. Ahí tenemos a un par de perritos que eso están esperando. ¿Qué hace usted con lo que le sobra? Quizás usted también tiene una mascota, tiene ahí a Firulais que llega por ahí y usted lo llama para darle comida. Y tal vez esas sobras se convierten en la cena del perrito. Otras personas simplemente la botan, lo que sobra, botémoslo. O dice: no, mira, ¿sabes qué? No lo boté, llévaselo al vecino. Y se lo llevan al vecino. Pero ¿qué hace realmente usted con las sobras? Se la da al perrito, la tira, la regala. Y usted hace eso porque usted ya está satisfecho. Ya nos llenamos la barriga, ya no nos cabe más y decimos: bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora la voy a regalar. Al estar satisfechos, todo lo que queda son sobras. Es decir, lo que la gente ya no quiere, esas son sobras. Y eso era lo que traían los ricos al templo, para ser vistos por los hombres. Ellos querían impresionar a las demás personas con sus grandes cantidades de dinero. Pero en el caso de la viuda, mi amado hermano, no fue así. El Señor dijo: esta viuda pobre es pobre, pero de su pobreza echó todo su sustento, echó todo lo que tenía. El sustento es lo que nos da vida. Y al decir que ella echó todo su sustento, el Señor dice que ella echó toda su vida. Ella no estaba dando las obras, ella estaba dando todo su sustento. Por eso Jesús dijo que ella dio más. Veámoslo en términos matemáticos, en porcentaje. Supongamos que una persona gana $100,000 mensuales y da 1,000 mensuales a la iglesia, a la obra. Eso es bastante dinero, mi amado. Y cualquiera diría: wow, dio $1,000. Sí, $1,000 es bastante. Pero lo que está dando, ¿cuánto es? El 1%. Él se queda con 99,000.
Él está dando lo que le sobra. Pero la viuda, ¿cuánto dio? La viuda no dio el 1%. La viuda dio el 100%, porque dice la Biblia que ella dio todo lo que tenía, todo su sustento. El Señor dijo, esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. En números absolutos los ricos daban más porque eran más grandes las cantidades. Pero en números relativos, relativo a la persona, los ricos daban el 1% y la viuda estaba dando el 100%. ¿Qué cree usted que Dios apreció más? ¿Las obras de los ricos o todo el sustento que la viuda le entregó? Allá por el año de 1985, 1986, perdonen la distancia, nosotros nos encontrábamos en California, mi esposa, Donnie y yo. Jimmy no había nacido. Para los que no conocen, Jimmy es el que toca el piano. Él no había nacido todavía. Y entonces yo nunca había sido propietario de un vehículo. Pero de pronto un amigo o hermano, no sé si, yo creo que era amigo más que todo, o hermano en Cristo, pero lo cierto es que de pronto me regaló un pick-up, un truck. Y quizás él había comprado uno nuevo, no sé si porque no tenía dónde parquearlo o porque ya no le gustaba, no sé. Pero él me lo regaló y yo estaba muy contento con el carrito que él me había dado. Era un carrito bien viejito, era un pick-up. Mire, cuando el carrito empezaba a caminar, le hacían así todas las barandas porque tenía barandas. Yo se las apretaba bien, pero le apretaba unas y se aflojaban otras. Siempre hacía ruido. Pero yo no me recuerdo si era amarillo o era anaranjado, porque ya la pintura ya se le estaba gastando. Ya estaba todo. Yo iba contento, yo estaba contento con el carrito. Y una de las cosas que yo me aseguré, bueno, lo que sí me daba un poquito de vergüenza era que echaba demasiado humo. Cuando uno se bajaba del carro había que andar soplando así, porque echaba demasiado humo. Pero yo andaba contento, yo me aseguraba, mi amado hermano, yo iba así con mi traje, con mi saco, mi corbata, contento en mi carrito ahí que me había regalado el varón. Iba contento. Lo que sí me aseguraba era de que la puerta donde iba mi esposa, yo la aseguraba bien con un alambre para que no se me fuera a abrir, porque tenía miedo que se me cayera ella o el niño. Y ahí íbamos, contentos. Yo me recuerdo que cuando llegábamos a la iglesia, ¿verdad? Le decía a ella, ¿dónde lo parqueo? Le decía yo a ella. Allá a esconderlo, me decía ella. Por allá. Estábamos contentos, no era porque nosotros no quisiéramos, no, nosotros estábamos contentos, pero sí, es que él echaba demasiado humo. Una vez me recuerdo de que ese amigo me dijo, quizás se sintió mal, ¿verdad? Por lo que había. Mire, me dijo, la verdad que yo solo cosas que no sirven regalo, ¿verdad? Me dijo. No, le dije yo, estaba bien, yo estaba contento con mi carro. Pero ¿cuál era el sentimiento de él? ¿Cuál era lo que había en su mente? Solo cosas que no están buenas, regalo, ¿verdad? Yo estaba contento, mis amados, pero ¿cuál era el pensamiento de mi amigo? Estoy regalando las obras, las cosas que a mí ya no me sirven. Y eso era precisamente lo que estaban trayendo al templo estas personas, lo que les sobraba. Pero veamos finalmente, mi amado hermano, la ofrenda que Jesús desea. La ofrenda que Jesús desea. La principal ofrenda que Jesús desea es que nos ofrendemos a nosotros mismos. Dice Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren mis ojos, y miren tus ojos por mi camino. Quizás algunas personas rehúsen acercarse al Señor o sentirse incómodos por los diezmos y las ofrendas, pero déjeme decirle que Dios está interesado principalmente en su corazón, porque su corazón es lo que Él desea. El Señor dice en Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿No cree usted, mi estimado hermano y amigo, que a Dios le pertenece absolutamente todo?
A Él le pertenece absolutamente todo. Leamos Primera de Crónicas 29, del 9 al 17. Cuando el rey David iba a construir el templo y llama al pueblo, y dice el rey David, le habla a su pueblo y bendice a Dios. Mire las palabras con que él les habla a su pueblo, y allí el pueblo escucha y se da cuenta de que a Dios le pertenece absolutamente todo. Y nosotros podemos aprender de esto también. Mire si a Dios no le pertenece todo. El rey David y todo el pueblo estaban muy contentos porque todos dieron con sinceridad. Y aprovechando que tenía al pueblo reunido, David bendijo a Dios con estas palabras: bendito sea Dios de Israel, Dios de nuestro antepasado Jacob. Bendito seas para siempre. Dios mío, a ti te pertenecen la grandeza y el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que existe es tuyo. Tú reinas sobre todo el mundo. Tú das las riquezas y el honor. Tú dominas a todas las criaturas. Tuyos son el poder y la fuerza, y das grandeza y poder a todos. Por eso es que hoy, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu nombre glorioso. Dios nuestro, todas las riquezas que hemos dado para construirte el templo, en realidad te pertenecen a ti. Son tuyas. Tú nos diste todo y ahora solo te regresamos lo que de ti habíamos recibido. Además, delante de ti, dice David, mi pueblo y yo somos como gente sin patria, que va de un lado a otro como antes lo hicieron nuestros antepasados. Nuestra vida es como una sombra sobre la tierra, sin esperanza alguna. Sabemos que ninguno de nosotros merece reconocimiento por las ofrendas que hemos traído. Yo sé, Dios mío, que tú te das cuenta de nuestras intenciones y te gusta que seamos sinceros. Por eso me da una gran alegría saber que tu pueblo y yo, decía David, te hemos presentado nuestras ofrendas de buena voluntad y con toda sinceridad. Wow. David sabía y el pueblo sabía de que todo le pertenece a Dios. Ellos estaban dando de lo que Dios les había entregado a ellos. Por eso el Salmo 24, 1 y 2 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. La tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros habitamos en esto. Nosotros le pertenecemos a Dios. Como hemos visto en estos pasajes, todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. Dios no anda en busca de tus ofrendas. El ofrendar viene como resultado de tu gratitud hacia Él. Lo que el Señor quiere que ofrendemos primeramente es nuestro corazón. Por eso en Isaías capítulo 1, versículos de 10 a 20 encontramos el llamamiento que Dios hace al arrepentimiento verdadero. Porque muchas personas piensan que es solo venir al templo y ofrendar. No, mi amado hermano y amigo, Dios está, y que por eso Dios va a estar agradado con estas personas. Vea lo que la palabra dice en el capítulo 10 de Isaías 1. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová y escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de machos cabrillos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, ni, dice, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, no, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Ellos hacían toda clase de cosas para agradar a Dios. Y decía: me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos
Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Pero aquí está lo que el Señor quiere que el pueblo haga. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En conclusión, mis amados hermanos y amigos, ¿qué evidencian las ofrendas de los ricos? Las ofrendas de los ricos evidenciaban el lugar tan bajo que Dios ocupaba en sus corazones. Es que la falsa religiosidad da las obras de su dinero, de su tiempo, de sus energías, de sus capacidades. En cierta oportunidad el Señor le preguntó a Pedro: Pedro, ¿tu vida darás por mí? Y Pedro le dijo: sí, Señor, mi vida daré por ti. Y quizás a nosotros nos preguntara el Señor: ¿tu vida darás por mí? Y nosotros quizás le digamos: sí, Señor, mi vida daré por ti. Pero sin necesidad que nos pongan un revólver en nuestra cabeza. Demostramos con cosas pequeñas si estaríamos o no estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor. Muchas veces salimos y venimos para el culto. No, quizás está haciendo mucho viento, mucho frío, voy a regresar. No, hoy va a nevar. Dijeron que iba a nevar, sí, me quedo aquí en la casa, aquí lo voy a ver. Muchas veces nosotros demostramos con cosas pequeñas si estaríamos o no estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor. En contraste con la viuda pobre, su ofrenda mostró que el Señor era su verdadero tesoro. Además de demostrar su inmensa gratitud, dependencia y confianza de que Dios supliría todas sus necesidades. ¿Qué cree usted? La viuda lo entregó todo. ¿Cree usted que Dios no le proveyó para sus necesidades? Mire, aquel que es capaz de decirle a uno de sus discípulos: ve, vas a pescar un pescado y ahí va a haber una moneda dentro. Él es capaz de suplir para cualquiera de nuestras necesidades cuando nosotros le somos fieles al Señor. Claro que sí, Dios proveyó. David dijo en cierta ocasión: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Recuerde que Cristo no solo entregó una parte de su vida para salvarnos, Él lo entregó todo. Una aplicación final: la verdadera devoción no se manifiesta entregando todos nuestros bienes materiales de manera literal, pero sí poniendo nuestra vida a la disposición del Señor para que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Estimado amigo, el Señor te dice en este día: hijo mío, dame tu corazón, porque es en tu corazón que Él desea morar, para sanar tus heridas, para quitar tus culpas. ¿Te gustaría ofrendar tu corazón al Señor en este día? Dale a Cristo tu vida y Él te dará a ti la vida eterna. Oremos, mis amados hermanos. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día tú hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú lo ves todo, tú lo sabes todo, Señor, y tú sabes la motivación por la cual nos acercamos a ti. Padre, permítenos buscarte siempre con todo nuestro corazón. Te damos gracias por tu palabra, Señor,
Gracias por lo bueno que eres, Señor. Gracias por este tiempo. Agradecidos estamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.